Ven, tenía que empezar a grabar. Seguimos. Entonces les decía que la CMC es muy importante, la CAC, porque nos dice no solo a qué concentración se empieza a agregar un surfactante, sino qué tan buen surfactante es. Bien, el HLB, ¿verdad? Como cuya expresión más básica tenemos acá, muchachos. Recuerden que es un parámetro que se puede obtener a partir de datos meramente teóricos, ¿verdad? Y que uno puede hacer un cálculo. Sin embargo, muchachos, vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos. Vean ustedes cómo, ¿verdad? Ya en esta lámina, ¿verdad? Que ese balance hidrófilo-lipófilo, ¿verdad? Se puede calcular de muchas formas, ¿verdad? Y a partir del año en que se descubrió, ¿verdad? Se han hecho bastantes aportes al concepto porque es muy útil. El método de Griffin, ¿verdad? Para tensoactivos que no son iónicos. Y aquí quiero ir a algo que es muy importante. Para cada grupo o familia de tensoactivos, la gente que hace este tipo de cálculos y que los utiliza en cremas, en emulsiones de diverso tipo, ¿verdad? Monta los experimentos y los cálculos, ¿verdad? Porque vean ustedes que darle un numerito a un surfactante, ¿verdad? O a una mezcla de surfactantes es tan importante como que yo pueda tener, ¿verdad? Un agente que me puede servir para muchas cosas. Ya vieron la vez pasada, muchachos, en la conferencia que dio don Miguel, ¿verdad? Que es que yo tengo un montón de surfactantes para muy diversos productos. Bueno, vean cómo la expresión del método de Davis es un poco más compleja, ¿verdad? Hay una sumatoria de los grupos hidrófilos e hidrófobos, ¿verdad? Que tiene que ser muy específica porque de cómo se cuentan, o sea, o cuánto cuenta una cadena de cierto tamaño. O digamos, si es una sal cuaternaria de amonio de cuarta y quinta generación, ya no es una cadena de 10 o 12, son 2 o 3. Entonces, claro, estas cosas, ¿verdad? Son muy específicas para cada tipo de surfactante. ¿Ok? Y entonces, pues se pueden obtener tablas como estas, ¿verdad? En las que ustedes pueden ver, digamos, cuál es el valor numérico o el valor que se asigna para efectos de la ecuación de los grupos lipófilos, así como de los grupos que son hidrófilos, si ustedes los pueden ver acá. ¿Ok? No solo está el de Davis, ¿verdad? El método de Griffin es otro método en el cual uno utiliza otra fórmula distinta donde tenemos, vean qué interesante, lo que es un valor experimental que es, digamos, como obtenido de una valoración que es el índice de saponificación, ¿verdad? Y la acidez del ácido graso obtenido. Ok, este es un poco más general, ¿verdad? Y es un poco más aterrizado para los experimentos que se pueden hacer en forma general, ¿verdad? En un laboratorio, ¿ok? Entonces dice, para aquellas otras sustancias en las que no se puede calcular un buen índice de saponificación, claro, como ceras o lanolina, porque tampoco es tan fácil hidrolizar estas cosas que son definitivamente muy insolubles en agua, se emplea otra fórmula. ¿Ven? Donde E es el tanto por ciento, ¿verdad? Otra cosa que hay que estudiar con cuidado de las cadenas, en peso de las cadenas etoxiladas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que es muy importante saber es que el HLB es un numerito bien importante para poder aplicárselo a un surfactante o a una mezcla de surfactantes que yo quiero utilizar para un producto dado. Sin embargo, no es tan sencillo de calcular y para cada caso, muchachos, debemos de hacer un estudio. Bueno, este video que fue de la lecturilla que les dejé, quiero que lo veamos para que ustedes nada más se den cuenta de cómo alguien, ¿verdad? Este profesor, pues hace a partir de algunos cálculos experimentales que él hace, muchachos, ¿ok? La obtención, digamos, de un HLB más rudimentario, ¿verdad? A nivel de laboratorio y puede ubicarse para poder generar, digamos, el producto que a él le interesa con el producto que a él le interesa. Ah, suave, sí. No lo oyen, ¿verdad que no? No, profe, tiene que compartir el... Advanced sharing.
Suave, si tengo que compartir el sonido, ¿verdad? Déjame ver dónde era porque no me acuerdo. Profe, póngalo otra vez, yo creo que ya estaba el Sí, yo audio. creo que ahí se escucha. ¿Está sin audífonos, profe? Yo sí, pero es que si Entonces yo creo oigo... que sí se va a escuchar. Ok, voy, me dicen si lo oyen, porfa. Ok. Hola, voy a hablar muy brevemente sobre el HLB. ¿Se oye? Es el balance, Sí. Sí, ahí Sí. se escucha. Ok. la afinidad por el agua o por el aceite que presentan los emulsionantes. A unos 60 años, William Griffin, Ay, perdón. bueno, trabajaba en una empresa química y antes de los cuales, pues bueno, algunos hoy en día ya no se utilizan, pero otros sí, ¿no? Como por ejemplo, pues claro, el listado de emulsionantes que manejaban en aquella época. Entre ellos, como os digo, pues están algunos que conocemos como son la serie SPAN, SPAN 20, 40, 60, 80. Nosotros veremos, o hemos visto, no sé, en qué momento voy a publicar el vídeo, lo estoy haciendo por partes debido a su extensión. Están, como os digo, están los SPAN, también nos sonarán los Twin, pero sin embargo, si hay algún otro que ahora mismo, pues, por ejemplo, los Atlacel, los Atlas, pues, ya os digo, y una enorme cantidad de cosas. Entonces él dijo, oye, pues, ¿qué puedo hacer, qué puedo inventar para que, dado un emocional en concreto, yo sepa cómo se va a comportar? Entonces lo que hizo fue idear una tabla entre el 0 y el 20. Entonces dijo, bueno, pues lo que se comporte del 10 para abajo son lipófilos, y los que sean del 10 para arriba, hidrófilos. En función de esa afinidad por uno u otro, pues le daba un numerito a cada uno de los emulsionantes. Aquí podéis ver cómo se clasifican los emulsionantes. Nosotros, cuando hacemos una crema, pues puede ser una hidratante normal, o vemos que sea un poco más nutritiva, y entonces variamos nuestra fase oleosa, la variamos. En un momento dado, pues utilizamos jojoba, almendra. Profe, Sí. yo creo que sí va a ser mejor como que comparta el sonido porque se escucha demasiado bajito. Sí, yo también, profesor, súper bajo. Ok, voy en esas. Nada más tiene que dejar de compartir y cuando vuelve a compartir hay una opción que dice como compartir sonido y ya ahí se va a escuchar bien. Ok. Sí, claro, aquí está Share Sound. Entonces... Pero sí oyeron más o menos hasta ahí. O lo devuelvo, chiquillos. Y según sea un tipo u otro, necesitamos un emulsionante que le vaya bien. Fijaros que en el rango ese de emulsionantes, como podéis Ahora ver, oyen mejor. los Sí, profe, se que escucha. normalmente hacemos, que somos Profe. de aceite en un medio dispersante, que es el agua, pues tiene una escala que va entre el 16 y el 8. Además, en esa zonita pues también están los humectantes, que son 7, 8, esa zonita de ahí. Y luego podéis ver en la parte de arriba los hidrófilos, que serían solubilizantes o detergentes. Hace algún tiempo vimos cómo iba a hacer un serum tan solo con fase acuosa, donde intentábamos incorporar la vitamina E, y utilizábamos un producto, el Natragen, que lo que hacía era solubilizar esa vitamina E que necesitábamos que estuviera sí o sí en nuestro líquido, ¿no?, acuoso. Luego tenemos en la parte de abajo los emulsionantes, pero al revés. Solo que la fase dispersa es el aceite, nosotros metemos ahí el agua. Y por ello necesitamos emulsionantes con un HLB bajito. Y luego habría unos antiespumantes al final de todo. Bueno, pues Griffin lo que hizo fue hizo experimentalmente
el cálculo de estos HLB y lo que hizo fue darles el numerito mediante una serie de fórmulas que desgraciadamente pues para el trabajo que necesitamos aquí se nos escapa un poco. Necesitamos saber el índice de saponificación, el grado de acidez, etcétera, para hacerlo mediante fórmula, digamos, matemática. Nosotros intentaremos hacerlo mediante experiencias y si queréis desarrollar un poco más el tema del HLB pondré en el blog en hardwarecosmetica.wordpress.com pondré algunos ejemplos y pondré algunas cositas que sean fáciles. Existe documentación en la red, es suficiente, yo no voy a descubrir nada nuevo. Voy a poner unos ejemplitos para que veáis lo fácil que puede resultar el cálculo para adecuar el emulsionante al requerimiento que tiene nuestra emulsión, nuestra crema. Esta es una de las fórmulas que nos dejó Griffin para el cálculo de la HLB, su afinidad aceite-agua de un producto cuando este a su vez está compuesto de varios, en este caso de dos. Nosotros vamos a ver en el Olivel 1000 que tenemos, por ejemplo, que 100 gramos de Olivem que tiene un HLB entre 8 y 9, ponemos la mitad y así, ni para uno ni para otro, pues esta multiplicación, esto es igual a una cantidad que desconocemos de cetearyl olivate multiplicado por un HLB que desconocemos más una cantidad de sorbitano olivate que sabemos que es 100 menos esta cantidad, por el HLB del sorbitano olivate. Vale, pues esto es una ecuación, pero como veis, tiene dos incógnitas. Luego, no se puede resolver. Y como no se puede resolver, porque la proporción forma parte de una patente y el HLB no se encuentra en ningún lado de las fuentes que he consultado, ni en internet, ni en ningún lado, pues tenemos que hacer algo para resolverlo. Esto sería trampa. Luego vamos a intentar calcular el HLB del cetearyl olivate mediante un experimento. Vamos a intentarlo. Bueno, lo tenemos todo preparado para el experimento, que va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer 10 emulsiones donde vamos a emplear o bien un aceite o bien una combinación de aceite y lípido. De tal manera que la fase oleosa de nuestra emulsión va a tener un requerimiento de HLB, que hemos calculado con una hoja de cálculo, hemos calculado cuáles van a ser las cantidades exactas y vamos a empezar desde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí pondremos aceite de almendra, en este último ácido esteárico y aquí una combinación de aceite de oliva solo, aquí en este, y una combinación de aceite de oliva y ácido esteárico, de tal manera que, como os digo, ese requerimiento va a ir aumentando de uno en uno desde 6 hasta 15. Tenemos preparado también la cantidad de emulsionante del cetearyl olivate, que son 6 gramos, y la fase oleosa va a consistir en 20 gramos de fase oleosa, 6 de emulsionante y 74 de agua destilada. En fin, lo tenemos preparado, baño de agua caliente, el homogeneizador, equipo de seguridad, en fin, me dejéis que vaya trabajando y os lo voy enseñando poco a poco. Hasta ahora. Bueno, seguimos con nuestras emulsiones. Estamos haciendo el paso a paso del HLB desde 6 a 15 y bueno, luego os enseño cómo os acerco la cámara aquí para que veáis cómo queda. Bueno, hemos terminado nuestro experimento, en el cual, pues bueno, podían haber sucedido 3 cosas, y es que todas nuestras preparaciones se hubieran emulsionado, con lo cual hubiéramos estado ante un milagro.
que ninguna de ellas hubiera emulsionado, con lo cual nos hubiera dado de qué pensar, o que algunas de ellas han emulsionado. Voy a recoger los trastos y os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis vosotros mismos. Bueno, aquí podemos observar cómo han quedado los intentos de emulsionar con el cetearil olivate. Vemos que para un HLB6 se produce claramente un desfase entre fase oleosa y acuosa. Observamos lo mismo para el 7. Aquí el aceite empleado fue el aceite de oliva, de ahí ese tono tan bonito amarillo. Para incrementar el HLB8 ya mezclábamos el aceite de oliva con el ácido esteárico. Vemos, sin embargo, cómo el desfase es total. Al incrementar la proporción de ácido esteárico, como podéis ver en el HLB9, la tonalidad va cambiando de amarillo a blanco y la fase acuosa va perdiendo transparencia. Para un HLB10 observamos prácticamente la misma proporción. Incrementamos a HLB11 y observamos aquí claramente como hay un engrosamiento de la parte oleosa. El cetearil olivate es a ese HLB más capaz de emulsionar. El requerimiento fue de HLB12 para este preparado y como veis se ha incrementado todavía un poco más la fase oleosa. Este sería para el HLB13. Se está acabando esto y vemos que no hay todavía emulsión. Pero aquí fijaros que la proporción ya es muy alta. La fase oleosa está muy consistente. Y llegamos al HLB14 y fijaros cómo se ha producido una emulsión completa. Seguimos para HLB15 y observamos también cómo se ha producido una emulsión completa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Así a primera vista pues podríamos observar cómo la emulsión con el HB15 es más estable, no existen esas pequeñas burbujitas que se aprecian en la emulsión 14. Bueno, tenemos que hacer alguna cosa más para ir a conclusiones. Pues sí, hemos hecho algo más y ha sido, dado que el gradiente de emulsiones acababa en el 15 y visto que acababa emulsionando de la forma más estable en el 15, he realizado otra con 15,5, que es lo máximo que tengo aquí. Y bueno, y he podido comprobar que pasado muy poco tiempo, la emulsión con un requerimiento de HLB14 se desfasó. Tiene un pelín de fase acuosa aquí abajo. Pero es que la de 15,5, fijaros que tan solo había un saltito de medio punto de HLB y tenemos aquí casi 1 centímetro de fase acuosa sin emulsionar. También es cierto que aquí empleé alcohol cetílico frente al esteárico en estas tres. Uno podría precipitarse, ¿no?, y sacar una conclusión. Sin embargo, pues creo que voy a esperarme un poco a realizar otra vez el mismo experimento, acotándolo un poco, tan solo desde HLB13 hasta 15,5, pero esta vez utilizando el cetearil olivate, que ha sido formulado a partir de alcohol, cetearil alcohol, con la proporción 30-70, aquí he hecho una buena cantidad de cetearil olivate,
para repetir la experiencia y ver a ver qué sucede con esa proporción, con la 30-70. Bueno, hemos llegado al final de nuestro intenso experimento. Veíamos cómo las emulsiones con el HLB 14, 15, 15 y medio, utilizando el cetearil olivate con el alcohol cetoestearílico a la proporción del 50 al 50, nos produjo unas rupturas de emulsiones hasta llegar hasta el HLB 14, donde al poco tiempo se desfasó. El 15 se mantuvo estable y el 15,5 se desfasó también rápidamente. Bueno, en vez de utilizar el cetoestearil alcohol, o cetearil alcohol, el nombre INCI, hemos cogido y hemos utilizado el que en su composición tiene un 30% de alcohol cetílico y un 70% de estearílico. Y fijaros cómo las emulsiones empezaron a ser estables un poco antes. Aunque se han desfasado, fijaros en el 13, en el 14 también un ligero desfase, el 15 se mantiene la emulsión estable y el 15,5 ha roto incluso con mayor fuerza que el de 50-50. Bueno, yo creo que podemos ya sacar alguna conclusión, y es que el cetearil olivate realizado con cetearil alcohol con la proporción 30-70 es más estable en un rango amplio de HLB, y que el único HLB que forma la emulsión estable tanto en un caso como en otro es el de 15. Por lo tanto, podemos concluir ya con bastante criterio que el cetearil olivate tiene un HLB de 15. Así lo publicaré en el blog, en hardwarecosmetica.wordpress.com, y espero que no os perdáis el último capítulo para la formación del Oliven Meal. Será interesante. Ok, muchachos. Ustedes pudieron hojear, aunque sea el artículo que les mandé, el que es de lo mismo. ¿Alguno pudo verlo? Yo sí, solo que no entendía como muy bien la fórmula, pero ya aquí me quedó un poco más claro. Claro, la idea de aquí es ver que ciertamente muchos datos son industriales y muchas mezclas de surfactantes la gente no, o sea, incluso cuando las patenta no pone exactamente qué es lo que... O sea, lo de las patentes, ustedes saben cómo es, ¿o no? O sea, una patente realmente todavía es más concisa o más sucinta que una publicación. Y pues la gente patenta cosas, pero nunca patentarán la receta exacta, ¿verdad? Porque aunque tengan la protección y demás, ¿verdad? En general, unas personas pueden coger los datos que están ahí, hacer una modificación, ¿verdad? Y patentar otra cosa. Entonces la gente es bastante compleja. Inclusive muchos de los artículos que uno saca, ¿verdad? Los que han trabajado un poquito en síntesis saben esto. Entonces uno sigue el procedimiento exacto del artículo del JACS o del artículo del Organic Chemistry, ¿verdad? Del Journal of Organic Chemistry. De qué raro, y esta cuestión no sale, no da. Sobre todo con ciertos tipos de autores y cierto tipo de nacionalidades, no voy a criticar. Entonces, claro, hay que empezar a buscar condiciones muchas veces teniendo como una orientación que esa reacción que alguien publicó sí funciona. Entonces, claro, muchos valores o combinaciones exactas o mezclas exactas, ¿verdad? No vienen porque inclusive se omiten pasos de procedimiento, ¿verdad? O pasos de, ¿cómo se llama? Pasos, no de procedimiento en sí, sino cantidades exactas de reactivos. ¿Ves? Por eso es que a mí me gustó este video dentro de los que pude ver, porque ellos calculan, ¿verdad? Variando la proporción
de las especies emulsificables, conociendo exactamente su concentración, muchachos. Y haciendo un cálculo así, bastante aproximado del HLB, por dónde puede andar el HLB de una mezcla, ¿verdad? Como la que se encuentra en la bibliografía. Fíjense que de ahí aquí el INSI dice que el cetearyl olivate, ¿verdad? Es un emulsificante no iónico que está compuesto de cetearyl alcohol, ¿verdad? Y los ácidos grasos del aceite de oliva, ¿verdad? Bueno, resulta que se usa este no iónico también con un sorbato, ¿verdad? Con un tipo de sorbitán, que es lo que él hablaba, ¿verdad? En la primera mezcla, aquí tienen las estructuras del cetearyl alcohol, ¿verdad? Y de ahí, los ácidos, ¿verdad? Que vienen del aceite de oliva, son una mezcla de ácidos insaturados. Entonces, más o menos, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, pero quiero saber si el mensaje de esto, o sea, del video que acabamos de ver, les quedó claro. ¿No tienen preguntas? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Ok. Bueno, si todo está bien, la idea era esa, mostrarles a ustedes que en el laboratorio todo se resuelve y que sí es muy importante, ¿verdad? Conocer los HLB de los productos. Ahora, cuando se formulan productos, ¿verdad? Como los que ustedes van a hacer en el laboratorio, cuando se formulan productos a partir de surfactantes con sustancias que son muy conocidas, ¿verdad? Que son surfactantes, lauril sulfato de sodio, lauril etil sulfato de sodio, ¿verdad? Cuando se usan sustancias así, los valores de HLB sí se conocen, ¿verdad? De muchos de los surfactantes, ¿verdad? Que ya se conocen de toda la vida, pues ya es más fácil hacer algún cálculo porque esos datos sí están, ¿ok? Sin embargo, siempre hay que ir al laboratorio, ¿verdad? Y siempre hay que hacer las preparaciones para ver si hay estabilidad o no. Bueno, esperemos que no, pero probablemente algunos de ustedes con la receta que tengan se van a dar cuenta que de cuando se fueron con una crema, ¿verdad? O con un producto que hicieron que huele muy bien, tiene muy buena apariencia, que usted lo compraría usted mismo en el supermercado, en una botella bonita y con una buena etiqueta. Pero después de tenerlo en la casa, ahí guardado, ¿verdad? A los 4 días se le separaron las fases o se le depositaron un montón de sólidos. Bueno, entonces ahí lo que no tenés es una buena emulsificación. Y es probablemente, ¿verdad? Porque no se investigó lo suficiente, no se revisó lo suficiente, ¿verdad? En este caso ustedes contarán con la asesoría de Miguel, que se la sabe todas, ¿verdad? Para que él les aconseje qué hacer, pero tienen que investigar lo suficiente de los productos que van a hacer, ¿verdad? En cuanto a sus cualidades de emulsificación, porque si no, lo que puede pasar es que a los 3 días de ahí tengas una crema con un depósito sólido en el fondo, como les digo, o un champú en 2 fases, ¿ok? De nuevo, cuando estén ustedes haciendo ese proyecto, que van a tener mucho tiempo libre después, ¿verdad? A cómo ha sido el curso otros semestres, nosotros damos unas clases de lo que consideramos que es importante que ustedes sepan, ¿ok? Y después les dejamos tiempo libre, o sea, el tiempo de clases lo usan o para ir al laboratorio o para preparar las exposiciones, ¿ok? Pero entonces, eso conlleva un poquito más de investigación de la formulación en el caso del proyecto de laboratorio, porque no es como llegar solo a revolver cosas a lo loco, ¿verdad? Sino que hay que seguir un orden y un procedimiento. Bueno, en todo caso, lo que quería mostrarles es que el trabajo con surfactantes, ¿verdad? Es bastante más amplio que solo coger un poco de una carajada, revolverla con otras, hacer una pasta o hacer una crema, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en la industria y se vende en el mercado. No, no, no. Tiene un poquito más de trabajo y es trabajo de un químico. Bueno, de todo esto ya hablamos, del punto de nube también. Vamos a ir más rápido con esto. Ok. De esto ya les hablamos, del punto de nube y para qué sirve, de la concentración de agregación crítica también, pero aquí es donde quería venir. Vean, vamos a terminar este tema para comenzar con la historia, muchachos. Viendo acá algunas cosas que no hemos visto. Ok, ya sabemos la fracción de contraiones. Ahora vean, las imágenes de microscopía electrónica con surfactantes son muy importantes y las vamos a explicar rápidamente.
Entonces tenemos las imágenes de los microscopios de transmisión electrónica normales, de los TEM o de los SEM. En el caso de los surfactantes y por el tipo de técnicas que se usan, muchachos, para hacer los microscopios o digamos, las imágenes de SEM de barrido normal, muchachos, se usan menos, se usan poco, porque hay que recubrir con un material la muestra y eso a veces hace que se dañen las estructuras que son muy suaves, que generan los surfactantes, ¿verdad? Entonces, por lo general, lo que usamos es el TEM, ¿verdad? Que esta técnica de microscopía electrónica lo que requiere, muchachos, es que haya un agregado, porque lo que vamos a ver nosotros, ¿verdad? En la placa es la forma de esos agregados. Recuerden que es un bombardeo electrónico. Los electrones van a pasar, chavalos, de la parte de arriba de la placa a la parte de abajo donde está el detector. ¿Ok? Eso es el TEM. Si hay un agregado, si hay alguna cosa definida, entonces después yo voy a poder ver qué forma tiene porque los electrones no pasaron por ahí. ¿Ok? Por eso el TEM es muy, muy, muy utilizado para el caso de los surfactantes. Como les decía, el SEM es lo mismo, solo que una vez que se ha generado el agregado o que se pone, digamos, la sección de un organismo viviente, hay que agregarle una sustancia química, ¿verdad? Una sal de plata, ¿verdad? Unos compuestos especiales que se van a pegar a la superficie, ¿verdad? Y muchas veces esos compuestos químicos hacen que los surfactantes o las estructuras surfactantes se rompan. Ahora, bueno, vean, en el tema entonces, ¿cómo se prepara la muestra? Rápidamente. De ahí es que yo cojo la placa y le echo unas gotas de mi disolución, perdón, concentrada del surfactante por encima de la CMC, ¿ok? Y entonces lo que va a pasar es que cuando eso se evapora, el agua se deja evaporar, los agregados me quedan encima de la placa, los que se formaron, ¿verdad? Me quedan aplastados, ¿ok? Por ejemplo, si yo tenía una vesícula inflada, lo que voy a ver es una bola aplastada ahí en la placa de TEM. Entonces, quizás como para saber que se forman, digamos, tubos, láminas, vesículas y demás, muchachos, el TEM me lo dice. Y no es la mejor técnica de microscopía. ¿Ok? Quizá el CryoTem, que es la que sigue, es la mejor técnica, porque lo que se hace es lo siguiente. Se prepara, por ejemplo, la disolución, ¿ok? Del surfactante por encima de la CMC. Se toma una pequeña cantidad de esa disolución o de esa mezcla, ¿verdad? De esa dispersión. Y resulta que se enfría con metano líquido, que si mal no recuerdo eran menos 169 grados centígrados. Luego el operador del equipo corta, ¿verdad? Una sección con un microtomo y la pone en el microscopio. Y entonces lo que vas a ver ahí en el metano líquido, metano líquido, ¿verdad? Se congela la muestra, ¿verdad? Lo que vas a ver en la parte congelada son los agregados congelados, entonces ahí sí vas a poder verlos en toda dimensión y tamaño porque están congelados. Es la técnica más útil y la más clara para saber qué hace un surfactante, ¿verdad? Cuando está mezclado con el agua o una sustancia que por efecto hidrófobo forma algún tipo de agregado. De hecho, chavalos, lo que pasa es que casi todos usamos TEM, porque unas muestras de TEM valen poquillos dólares. Inclusive aquí en Costa Rica hay varios TEM muy buenos. CryoTem no hay en casi ninguna parte del mundo porque son carísimos. Les voy a contar que hace 6 años, más o menos, una sola muestra de CryoTem costaba $1,200. Entonces, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Casi nadie usa CryoTem porque los presupuestos de investigación, gastarse $1,200 en una muestra, es solo para grupos que tienen mucho dinero. ¿Ok? Finalmente, la otra técnica que, aunque es más novedosa, se ha estado usando muchísimo para caracterizar surfactantes, es la microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? Esta técnica, ¿verdad? Por su resolución permite medir muchas cosas como la altura del agregado, muchas cosas. Según hablé con Giovanni, ¿verdad? Que es un especialista que hay aquí en Costa Rica, muy bueno en la Universidad Nacional,
ya están habiendo algunas técnicas que te permiten ver agregados suaves, ¿verdad? En diferentes condiciones. Antes era lo mismo. Se tomaba la placa, se depositaba el líquido, se esperaba que se evaporara y se metía en el microscopio. Si a alguno le gustan investigar o leer de vez en cuando cosas diferentes de ciencia, pueden ver en qué se basa la microscopía de fuerza atómica. Es muy interesante, ¿verdad? Porque los que ya llevaron físico-química, muchachos, verán la utilidad de lo que es el efecto túnel, ¿verdad? En este tipo de técnica. Bueno, seguimos rápidamente. DOSI es una técnica especial de resonancia magnética nuclear que te permite obtener un gráfico, ¿ok? Dígame, don César. Profe, una pregunta con esto de la microscopía electrónica que siempre me lo he preguntado. Sí. Digamos, cuando uno hace una medición, digamos, ahí en TEM Ajá. y, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, uno puede obtener 2 veces como la misma imagen, porque siento que, digamos, como todo es de una escala nanoscópica, digamos, siento que uno puede tomar una imagen y le sale, no sé, puede observar vesículas, digamos, pero si uno vuelve a tomar una imagen de esa misma placa, se puede observar, o sea, no sé si me explico. Otros agregados. Ajá, digamos, como que si se va a observar lo mismo o se va a observar Bueno, como alguna otra parte en donde te no lo, hay. te lo comento así. Para publicar un artículo de caracterización de surfactantes, por ejemplo, nosotros sacamos la CMC, digamos, ¿ok? Y hacemos otras determinaciones que tienen que ver con las características de surfactantes, ¿verdad? Puede ser el índice de saponificación, bueno, hay muchas pruebas que se hacen para decir, vea, ma, esto es un surfactante, ¿ok? Número 1. Y número 2, de ahí se agrega en tal concentración y lo que forma es tal cosa. Mira, César, no te aceptan el paper si vos no sos convincente, quiero decir. Nosotros aplicamos una gota o 2 gotas en la rejilla, que es la que se utiliza para poner en el TEM, una de la mezcla, ¿verdad? De la dispersión. Pero, por ejemplo, si tenían muy pocos agregados, se van a ver muy pocos agregados, César, ¿verdad? Si tenías una mezcla, siempre digo disolución, me disculpan, una mezcla más concentrada, entonces tal vez lo que se ve es un continuo donde todas se pegaron. Hay que tener como un balance, hay que ir viendo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que lo que hay que mostrar, como les voy a mostrar ahora una lámina, lo que sí es cierto es que hay que mostrar un montón de fotos. El editor de la revista te va a pedir un montón de fotos de TEM diferentes, inclusive de diferentes rejillas, ¿verdad? O de diferentes zonas de la rejilla donde se vea lo mismo, ¿verdad? Puede ser que veas de bolitas todas del mismo tamaño, pero inclusive puedes ver en algunos casos de que algunas bolitas se están fundiendo, ¿verdad? Y que forman una bolita más grande, por decirlo de otra forma. ¿Ok? Y entonces, cuando ya vos ves eso, vos puedes asegurar qué tipo de agregado tenés. ¿Ok? Y eso va a ser seguro, pero es que los análisis de microscopía, si tenés suerte, en una mañana tenés 25, 30, no sé, 40 fotos con diferentes, ¿verdad? Y usted todas las sube al supporting material del artículo para que la gente las vea. ¿Ok? De hecho, cuando nosotros probamos lo de los polímeros supramoleculares, ¿verdad? Nos hicieron hacer muchas imágenes de TEM y de, ¿cómo se llama?, de fuerza atómica. Pero muchas, o sea, muchas, que hasta que no las enviamos, ellos no publicaron el artículo, ¿ves? Entonces, lo que hay que hacer es tomar varias fotos de la misma rejilla a mano y después, si es necesario, poner otro portamuestras, o sea, otra rejilla, con otra mezcla, otro tipo de disolución, entre comillas, pues de ahí se hace hasta que vos tengas los suficientes fotos que te justifiquen un agregado. Lo que sí no se vale es, o sea, vas viendo en el microscopio, pues de ahí, claro, vos podés ir moviendo, digamos, lo que es el ocular, de donde uno ve, ¿verdad? Usted puede irlo moviendo por toda la rejilla que está adentro del microscopio. Más, si usted solo vio 2 cosas que parecen una vesícula, 2 en una rejilla completa, mejor tenga cuidado, ¿verdad?
y recalcule su CMC porque tal vez no estaba bien calculada, ¿me explico? En esto hay que tener digamos, una convicción muy clara y hay que mostrar claramente las fotos. No sé si con esto te aclaro. Sí, sí, ese era mi duda, que si se tenían que tomar así como un montón de fotos para Es ver que correcto. sí, sí, que en toda la placa sí había el mismo agregado. Sí, sí, ya entendí. Gracias, profe. O sea, mano, usted puede coger para poner en el artículo adelante, ok, esto forma vesículas, y coge una vesícula bien bonita y le dice al mae, tómele foto a esa, porfa. Sáquele una foto, microscopio por supuesto saca las fotos, ¿verdad? Sáqueme una foto para poner esa adelante en el artículo, pero después en Supporting Info usted pone la foto donde se ven un montón. Si no, no se vale, pero ahora le enseño algunas. Bueno, DOSI. Y esta técnica de resonancia magnética nuclear es muy importante. Resulta que se basa en el T1 y el T2, que son los tiempos de relajación. Resulta que una molécula, chavalos, no se relaja igual, ojo lo que les digo, dentro de un agregado, ¿verdad? Que hay mucha cuestión, mucha relajación de una molécula porque tiene otras muy cerca, ¿verdad? O sea, tiene mucha relajación de tipo spin retículo, que si la molécula está sola ahí en la disolución, ¿verdad? Un protón se relaja con el que tiene la par, los que tienen 3 enlaces, ¿verdad? Y entonces las señales aparecen en diferentes zonas. Y el vacilón es que con el DOSI, cuando se grafica, uno ve la señal del monómero en una región. Y después empezás a ver otras señales del agregado, si es que se formó un agregado. Y si hay más de un agregado, el DOSI lo ve. El DOSI es como la calorimetría, no es fácil y hay que preparar como 15 tubos de RMN, hay que tener mucha paciencia y hacerlo muy bien. ¿Ok? Pero con el DOSI las ecuaciones son tan buenas y las relaciones son tan buenas que con solo un experimento de DOSI uno calcula la CMC, calcula tamaño, calcula muchas cosas. ¿Ok? Bueno, aquí lo hacemos. Lo que pasa es que hace falta, ¿verdad? Todavía con don Jürgen, que ustedes lo conocen porque es profe de físico-química y él hace estas cosas, terminan de montar la técnica para cada tipo de surfactante. Por eso es que hemos sido lentos, pero se puede hacer aquí. El DOSI es una técnica sencillamente maravillosa, ¿ok? Lo que ocupas es el surfactante, disolventes deuterados. Por supuesto que no vas a hacer esto en agua del tubo, sino en agua deuterada. Y usted dice, hey, pero ¿cómo hago si tengo que hacer un buffer? Pues hay NaOD y KOD, chavalos. Y hay bicarbonato deuterado. Yo no dije que fueran baratos, pero todo eso se usa deuterado para hacer lo mismo que harías, digamos, en la balanza de tensión superficial. Bueno, ya saben que light scattering y potencial Z, pues me dicen la forma del agregado y el tamaño a partir de las refracciones y reflexiones, ¿verdad? De los rayos del láser que impactan directamente a los agregados en una, ¿cómo se llama? En una muestra, en una disolución. ¿Ok? Y los monocristales, SAX es una técnica que ya les había comentado y de nuevo recalcarles que los cristales son muy importantes de los surfactantes. La gente dice, hey, pero ¿qué tiene que ver el cochino cristal con la agregación? Uy, tiene que ver mucho. Resulta que la pauta, ya les dije, y esto acuérdense siempre, ¿verdad? Más si alguno de ustedes después trabaja con sistemas de agregación. La pauta, ¿verdad? Según la cual las moléculas se acomodan para formar el retículo cristalino, es la que siguen, muchachos, en disolución acuosa para formar los agregados. ¿Ok? Bueno, entonces micro DSC también y DSC. DSC es ¿alguien sabe qué es DSC? Para oírlos, porque solo César ha hablado. ¿Alguno tiene idea y me puede ayudar diciendo qué es DSC? Profe, no sé, pero me suena haberlo leído en algún lugar. O sea, me suena bastante. ¿No era calorimetría diferencial de barrio o algo así? ¿Qué es eso mismo, mi hermano? O sea, usted pone una muestra en un equipo que hay ahí en la escuela también y usted va variando la temperatura muy poquito a poco, hace lo que se llama una rampa.
3 grados por minuto, 4, 5 grados por minuto, depende, ¿verdad? Y vas aumentando la temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura aumenta? De ahí que las moléculas tienen suficiente energía para formar agregados o se llega a una temperatura donde los agregados se rompen. Bueno, eso es en el caso de técnicas especiales en las cuales yo puedo usar disoluciones. Ahora, si lo que tengo es un sólido, de lo que yo veo es el punto de fusión, o si el sólido con el aumento de la temperatura, muchachos, de ahí cambia su forma estructural, de ahí se pueden acomodar diferentes las moléculas. ¿Ustedes saben lo que son polimorfos? ¿Alguien sabe qué es un polimorfo? Creo que son cristales que tienen, que digamos, la forma en la que se forman las moléculas es diferente, se organizan Sí, señor, diferente. lo explicaste, la organización de las moléculas es distinta, pero son las mismas, o sea, son las mismas moléculas. Entonces yo puedo tener diferentes polimorfos, ¿verdad? Porque yo obtuve los cristales en diferentes, ¿cómo se llama? Condiciones. Y resulta que un polimorfo es muy útil para la industria farmacéutica porque después se disuelve muy buen en agua. Entonces si yo me lo trago en la pastilla, se me va a dispersar muy rápido en el estómago. Pero si tengo otro polimorfo que resulta que es insoluble en agua, pasa recto y yo lo boto, ¿verdad? En mi sistema de excreción y jamás tuvo acción. ¿Ven lo importante que, por ejemplo, son los polimorfos? Bueno, el DSC también nos puede ayudar para saber si los surfactantes pueden acomodarse de diferentes formas y pueden generar sólidos, ¿verdad? Que son distintos, ¿verdad? Y por otro lado, también micro DSC y DSC nos ayudan a ver las transiciones, ¿ok? Entonces, si no tenía agregado y tengo agregado, si con energía tenía un tipo de agregado y se me formó otro, entonces tengo dos picos. Pero vean, ¿qué es un DSC? Dicho así un poco a lo chancho chingo, chavalos. Es como el equipo, como un melting, con un equipo de punto de fusión de los que ustedes usaron en el laboratorio de orgánica, solo que muy sofisticado. Y solo que tiene un graficador que me va diciendo si cuando yo voy variando la temperatura, hay absorción de energía, absorción de calor, o por el contrario, hay más bien una emisión de calor. Bueno, básicamente estas son las técnicas, chavalos, que se utilizan, ¿verdad? Para caracterizar los surfactantes, ¿verdad? Más si son nuevos. Bueno, vamos a ver aquí algunas fotitos, algunas que ya vieron, chavalos. César, vea las del centro. ¿Las ve? Estas. Sí. Man, vea esta, por ejemplo. Bueno, las tres son claras. Yo creo que, digamos, son imágenes de fuerza atómica. Con unas imágenes así, usted sí puede decir que el compuesto se agregó, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si usted ve, sobre todo esta ampliación y después estas, usted ve que en el portamuestras de esa carajada, man, ¿verdad? De ese equipo, usted tiene muchos agregaditos, ¿verdad? Que todos tienen más o menos una misma forma. Bueno, esto estaba muy concentrado y se pegaron mucho todos, ¿verdad? Después lo que tuvimos que hacer en este trabajo en particular fue hacer una disolución, ¿verdad? De esto para que se vieran estas mismas bolitas, ¿verdad? Separadas. Y se logró bastante bien. Pero ve lo que yo le digo, es que si usted no tiene algo como esto, aunque usted tenga un valor de CMC, usted no puede decir más o menos de qué tipo de agregado es. Resulta que después nos dimos cuenta que estas bolitas medían como 300 nanómetros de alto, porque eso en AFM se puede saber, como 300 nanómetros de alto. Entonces, estudiando la bibliografía y el tipo de compuesto, nos dimos cuenta, bueno, este compuesto hace vesículas. Ahora, vea esta que puse aquí que dice 96 horas. ¿Qué ven ustedes ahí? Yo no sé, yo veo varios tubos moleculares. No son nanotubos porque miden 500 nanómetros cada uno. Son tubos moleculares y es un estado de agregación de un surfactante. De lo mismo que la bicapa que les mostré. Ahora, a veces las fotos de TEM son muy útiles porque nos dejan entrever varios estados de agregación del mismo compuesto. Observen, por ejemplo, acá,
Bueno, yo estoy claro en que hay un montón de objetos esféricos, ¿verdad? Que se ven acá. Este está señalado inclusive. Y que después nos pudimos dar cuenta que eran vesículas. Por un mecanismo, ¿verdad? Que luego se estudió, pues esas vesículas lo que forman son tubos moleculares, ¿no ven? Inclusive dentro de algún tubo se puede observar alguna vesícula. ¿Ok? Ahora, aún así, para este otro trabajo no fue solo esta. Como estas tres hay un montón, digamos, para dejar clara la tendencia real del comportamiento del surfactante. Bueno, este es muy bonito. Este fue un trabajo muy interesante porque claramente se ve de este lado que hay como una especie de cinta que se arrolla. Y aquí vemos que la cinta se compacta y genera un tubo. Otro mecanismo según el cual los compuestos como las sales biliares es que tienen esa tendencia, ¿verdad? En general las sales biliares tienen la tendencia a formar tubos moleculares, muchachos, como último estado de agregación, digamos, el más cohesivo, el más grande o láminas. Pero casi todos los ejemplos que ustedes pueden ver en la bibliografía, ¿verdad? O una gran cantidad de ellos son tubos moleculares. Entonces, bueno, les quedó claro, muchachos, les va quedando claro esto de las técnicas que se utilizan para ver los, ¿cómo se llama? Los surfactantes, las estructuras. Sí. Comentarios, esto es lo único que no me cuadra de las clases virtuales. Uno nunca sabe si ustedes están ahí. Profe, ¿verdad que habíamos dicho que se podían ver también con microscopios? Con microscopios Para las confocales, fotos. sí, vieras que sí, porque, bueno, ahora hay unos microscopios aquí mismo en Costa Rica. Hay unos microscopios de los normales, confocales, con un aumento bárbaro. Si son lo suficientemente grandes, sí. ¿Ok? Ahora vea, si usted resulta que tiene dentro de su surfactante una parte que florece o una parte que se activa ciertas regiones del ultravioleta, resulta que usted ve esas partes formando parte del agregado y es lo mismo, ¿verdad? O sea, la forma en que se acomodan esas secciones te van a decir que hay un agregado. Claro, entonces de ahí se pueden ver con microscopios que tienen la capacidad, digamos, ahora hay muchos tipos de microscopios, de ver, digamos, o que usan luz ultravioleta, que usan, ¿cómo se llama? Fluorescencia, ¿verdad? Y entonces yo puedo ver los agregados cuando los compuestos florecen, inclusive si alguno fosforece, alguna parte del surfactante, vos podés irradiar y ver la fosforescencia, ¿ok? Todo eso ayuda. Bueno, rápidamente les cuento, vean, se los voy a enseñar muy rápido. Resulta que a partir de las imágenes y de algunas técnicas que les quiero mostrar para que ustedes vean que uno puede encontrar inclusive el mecanismo de formación de estructuras, ¿verdad? De un agregado supramolecular a partir de las técnicas. Por ejemplo, vean, el compuesto se llama paraterbutilfenil, es la paraterbutilfenilamida de un derivado del ácido cólico y dice de las vesículas a los tubos moleculares. Bueno, vamos con la microscopía. Resulta que entonces, si uno tomaba una disolución por encima de la CMC de este compuesto y la metía a 40 grados 24 horas, obtenía un montón de fotos como estas. ¿Ok? Bueno, aquí claramente se ve, ¿verdad? Que hay una tendencia a que el compuesto forme una serie de agregados que yo podría decir que son mínimamente redondos, ¿verdad? Sabemos que cuando están en disolución son esféricos. De estos se estudiaron como 400 y hubo que ir a pata midiendo el radio de cada uno para establecer un radio promedio. ¿Ok? El radio era como, si mal no recuerdo, como de 200, ¿ok? Nanómetros. Entonces, bueno, son vesículas. Si lo dejabas 42 horas, estas mismas carajadas, y tomabas otra muestra, se mete en una estufa y se deja ahí. En 42 horas ya no había una sola vesícula, lo que había era esto, que era como una especie de rosarios, ¿ok? Y como se ve, los rosarios formaban pues como una especie de fibra larga. Después de 66 horas ya no había bolitas, ya no había rosarios que recordaban a las vesículas, como ustedes pueden ver acá, sino que, ojo, había como una especie de fibrillas pequeñas, ¿verdad? Y estos agregados, en todo caso, fueron más largos que estos.
Y a las 96 horas, y ya sin cambio, después de 96 horas, lo que tenía era un montón de tubos moleculares que tenían 50 nanómetros de radio y 500 o 600 de longitud. ¿Ok? Entonces, bueno, vean cómo a punta de microscopía electrónica, ¿verdad? Se encontraron las transiciones de las vesículas hacia los tubos moleculares. Ahí está el compuestillo, es ese. Bueno, ahora vea qué vacilón. ¿Ok? Y esto va, como les digo, muy rápido. La CMC de una sal biliar normal, muchachos, es como 12 o 13. La de este compuesto que tiene aquí esta partícula en la posición 3 que se llama terbutilfenilo era de 0,4. Bueno, es un surfactante 10 o 15 veces mejor que las sales biliares normales que andan por el organismo nuestro. Nada más con solo ver la CMC. Bueno, la CMC se puede calcular por fluorescencia y lo interesante es que se llega a valores similares a los obtenidos por tensión superficial, primer dato de esta gráfica. Pero resulta, ¿verdad? Para que ustedes vean, a medida que la temperatura variaba, ¿verdad? La curva tenía valores diferentes de esa relación I1 a I3, lo que nos quería decir de que se estaban formando agregados. El pireno, que es lo que yo detecto realmente, muchachos, cuando hago fluorescencia con surfactantes, lo puedo encontrar dentro de una micela o fuera, dentro de un agregado o fuera. Y al aumentar la temperatura se tienen unos valores que no me voy a detener a explicar porque se hace esto demasiado largo. Nos decían que el pireno tendía a salir fuera de los agregados. Bueno, entonces, sí, pura vida. Es que estoy pasando de un estado de agregación que es pequeño a estados de agregación más grandes, donde el pireno, ¿verdad? En la fluorescencia se quedaba fuera. Bien. Los análisis de viscosidad y de dispersión de luz. Bueno, le voy a contar a ustedes, ¿verdad? Por qué hicimos todo este trabajo. Vea qué raro. Entonces, si a usted no se le disuelve algo en el laboratorio, en agua o en un disolvente, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que se le ocurre? A ver, chiquillos. Entonces el profe le dice, tome, pues claro, man. El profe le dice, coge ese sólido que está ahí, mae, y disuelva 4 gramos en 100 mililitros. Y usted va y pesa a la balanza y lo echa en el beaker y le echa una pastilla o coge un agitador, no sé, y le echa los 4 gramos y usted dice, ay, man, no se disolvió toda esta porquería. Entonces, usted enciende la plantilla o coge una pistola de esas de calentamiento. Profe, se disuelve, pero solo si lo caliento. Bueno, entonces estábamos trabajando con este compuesto, estaba yo trabajando con este compuesto y tenía que tratar de generar una disolución bastante concentrada para hacer muchas determinaciones de estos dos tipos iniciales. Pero resulta que el vacilón es que por debajo, ojo la gráfica de dispersión de luz, por debajo de 35 grados el cochino compuesto era totalmente insoluble. Si yo calentaba, ¿verdad? Por encima, o sea, vamos a ver otra vez, la dispersión máxima de luz es en la gráfica azul, que es la concentración más grande, ¿ven? Más bien en este ámbito de concentraciones, sí. Otra vez. Cuando estaba por ahí de 15 grados así, no se disolvía. Entre 25 y 35, ¿verdad? Uno veía como que más bien se iba disolviendo más. Entonces, claro, uno dice, le va a calentar un toquecito más para que se disuelva todo. Donde yo lo ponía por encima de 35 grados, más bien precipitaba todo. Y yo, ok, ¿y aquí qué está pasando? Qué loco. Entonces, uno seguía calentando y yo seguía aumentando la temperatura. Después de 50 grados se disolvía perfectamente todo. Entonces, los análisis de viscosidad y los análisis de dispersión de luz mostraron que este mecanismo anterior que yo les mostré a ustedes, ¿verdad? Ocurre casualmente en ese ámbito de temperaturas, ¿ok? A una temperatura mayor, ¿verdad? Se puede disolver más, las moléculas tienen mucha energía como para formar agregados cohesivos. Pero entre 35 y 50 grados, ¿verdad? O 45 grados, depende de la concentración que yo quisiera preparar, el compuesto caía y precipitaba.
Entonces, claro, de ahí cuando lo discutimos todos, y yo hice la prueba otra vez. Entonces, ahí por lo general donde yo estudié la temperatura era de 15 para abajo, entonces a esa temperatura no se disolvía nada. ¿Ok? Lo empezabas a calentar con un termómetro y todo el mundo iba viendo cómo se iba más o menos disolviendo hasta que llegabas, como les digo, entre 35 y 45 o 50 grados, donde tenías una disolución lechosa, más bien una mezcla lechosa. Y después de los 50 grados, como si hubiera puesto la mano en la bruja, se disolvía todo. Entonces, este fue el indicio de que estaba ocurriendo algo en este ámbito de temperaturas. La viscosidad nos mostró lo mismo porque a ciertas temperaturas la viscosidad aumentaba enormemente con el tiempo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Pues en ese artículo lo que se llegó fue a la conclusión, después de estudiar el asunto, de que con el tiempo las vesículas formaban esa especie de rosarios. Los rosarios se reacomodaban las moléculas para formar túbulos y los túbulos con el tiempo generaban el último estadio de agregación, que no es un nanotubo, sino que es un tubo molecular. ¿Ok? 380 vesículas, bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Más exactamente. El radio de los tubos era 225, ¿verdad? Y bueno, ya después habían varias teorías para ver, digamos, matemáticamente cómo se podían explicar los cambios. Eso no fue tan fácil. Bueno, pasamos, ¿verdad? Todo esto, muchachos, y llegamos, vamos a ver dónde está esta. Llegamos a esta frase que viene aquí. Yo sé que hablarles de química tan pesada, tan, digamos, especializada y así un poco rápido puede ser un poco cansado, muchachos. Pero ¿por qué hay tantas técnicas y por qué hay un grupo cada vez creciente de personas, chavalos, que estudian las moléculas que se agregan o que generan agregados por un efecto hidrófobo? Entre esas los surfactantes que nosotros estudiamos. Bueno, porque más allá de los jabones y los detergentes, ojo, los surfactantes tienen muchos usos. O sea, se usan como lubricantes, tintas, líquidos antiempañamiento, están como agentes de dispersión en herbicidas, en adhesivos, son emulsionantes o emulsificantes en preparaciones farmacéuticas, ¿verdad? Inclusive para extraer el petróleo, ¿verdad? Son suavizantes de tejido e inclusive en el cuerpo humano, ¿verdad? Se producen surfactantes, ya los mandé de tarea, ¿verdad? Como los surfactantes pulmonares, ¿verdad? Y tenemos los surfactantes que nos permiten absorber la grasa, que son las sales biliares. ¿Ok? Bueno, más o menos era como para que ustedes tuvieran una idea del asunto. Aquí, pues, como ven ustedes, están los nombres de algunos, ¿verdad? Ya familias de surfactantes, ¿verdad? Bueno, el Texapón, ¿qué es el Texapón? ¿Alguien sabe qué es? Sí, profe. ¿Qué es? Bueno, sí lo he visto. Bueno, lo he visto ¿Lauril? actuar, por así decirlo. Sí, señor. Es, ¿Pero químicamente hace qué mucha es? espuma, sí. Ah, no, Y químicamente no sé, pero sí lo he visto. Lauril éter sulfato de sodio. El Texapón es la marca, digamos, una de las marcas que lo comercializa, ¿verdad? Y en la calle la gente te habla de Texapón. Si usted llega a Lauril éter, no hay. Texapón sí, ¿cuál preparación quiere? Por lo general ya viene neutralizado porque pueden venderte sin neutralizar el sólido, ¿verdad? Y usted tiene que neutralizarlo. Y ya viene disperso en agua, ¿ok? Y uno lo compra. Vean todos los usos que hay, ¿ok? Desde lavaplatos, lo que ya sabemos, ¿verdad? Hasta como podemos ver suavizantes, aditivos antiestática, ¿verdad? Agentes, ojo, que aumentan la humedad. Y inclusive hay algunos de estos que se usan en alimentos, chavalos. Es que por eso les digo, los surfactantes son empleados o son de mucho uso, ¿ok? Por ejemplo, los deuteriónicos como las betaminas y los famosos anfosetatos se usan en cosméticos y son muy caros, ¿verdad? Bueno, aquí nada más teníamos algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver. Sí, vamos a finalizar esta parte con esta.
Ok, vean acá que tenemos otras familias, muchachos, que no son convencionales, como las de los Gemini y los Ven, que ya hemos hablado, los Bolaformos, los que son triméricos, que tienen 3 cabezas polares y 3 cadenas, ¿verdad? Los que son poliméricos, como este, que tienen las cabezas polares en el centro y las cadenas a los lados. O los D-block, los poliméricos que se llaman así, que tienen formados por 2 bloques, ¿verdad? Uno que es polar y el otro que no. Bueno, los compuestos anfifáticos faciales, perdón. Y de nuevo, final del mensaje, ¿qué forman los surfactantes cuando están en el agua? Ay, chavalos, muchas cosas, micelas, ¿verdad? En disolventes que no son orgánicos, ¿ok? Digo que son orgánicos, disculpen, no en agua. Micelas invertidas, chavalos, vesículas o liposomas, ¿verdad? Bicapas o, ¿verdad? Micelas de tipo, ¿verdad? Rod-like, aquí, como dice, ¿verdad? Como si fueran un agitador, o bien tubos moleculares. Ok, con respecto a esta parte, chavalos, acabamos con eso de lo que es ¿cómo se llama? La caracterización. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora muy rápidamente de un tema que es un poquito más relajado, más suave, no se preocupen. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la historia de los surfactantes. ¿Ok? Este tema ya es más suave. Yo sé que el anterior era como denso así eh, por Zoom, no es fácil. Bueno. Ok. Bueno, muchachos. Vamos a empezar por aquí. ¿Ven la lámina? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, les voy a dar, porque yo voy a hacer lo mismo, les voy a dar 2 minutos para que se vayan a traer un vaso de fresco, ¿ok? O un vaso de agua, ¿está bien? Ok. Ok, profe, gracias. Muy bien, muchachos. Ok, ¿qué saben ustedes de la historia de los jabones? ¿Alguien sabe algo? ¿Tienen alguna idea? Chiquillos, ya fueron Yo por... ni idea, profe. Ni idea. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces hay un montón de leyendas o de historias que nos hablan del origen de los jabones, claro. De ahí es que los primeros surfactantes descubiertos por la humanidad son jabones y después detergentes. De ahí después cuando ya en los años 50, ¿verdad? Del siglo pasado, y por ahí se hacen un montón de teorías, chavalos, y aparte de las teorías se estudian un montón de sistemas, entonces, ya se empiezan a dar cuenta de que es que hay muchas sustancias, aparte de los jabones y de los primeros detergentes, que también son surfactantes, y hasta sustancias naturales. Entonces, hay muchas leyendas en muchos lugares. Si buscan en internet se van a volver locos, por ejemplo, porque estas cosas hay que buscarlos en libros de cosmética. Nosotros en química, desgraciadamente, perdimos esa área. Aquí mucha gente cree que es un área de los farmacéuticos, nada más. Bueno, yo no me voy a meter en enredos, mae. O sea, yo no digo que ellos no, o
o sea, no tengan, digamos, el conocimiento para eso, pero de ahí, man, yo te voy a decir una cosa. La cosmética es un área eminentemente para un químico. De hecho, hay una maestría en cosmética. Hay dos compañeras suyas que se fueron, ¿verdad? Hace unos años, una no volvió, una se quedó viviendo en Europa, que estudiaron química y terminaron estudiando cosmética. Y vea, si uno estudia eso, ¿verdad? Si a alguien le gusta especializarse en eso, la especialidad en muchas universidades es para químicos, ¿ok? Y los que salen de ahí salen a trabajar en industrias y a ganar un montón de plata. Bueno, pero porque además es muy bonito, ¿verdad? Lo de formular un nuevo producto para una necesidad. Pero el asunto es que, entonces, muchachos, lo primero que hay que hablar es de jabones y detergentes. ¿Por qué? ¿Y por qué? Fue lo primero que los humanos descubrieron. Aquí viene la primera leyenda. Dice, cuenta la leyenda que el jabón fue descubierto accidentalmente en Roma por las mujeres que lavaban su ropa en las aguas del río Tíber, a los pies de un monte que se llamaba el Monte Sapo. Una sustancia que bajaba mezclada con las aguas del río, ¿verdad? Hacía que tanto las manos como las ropas que lavaban quedaran mucho más limpias. Pero es que en la cima del monte se efectuaban los sacrificios de los animales a los dioses. Entonces, vean, los animales se quemaban, la grasa animal se quemaba con la ceniza y bueno, lo que quedaba de esa grasa se mezclaba con las cenizas calientes, ¿verdad? Y eran arrastradas monte abajo. Dice, y se mezclaban con otros materiales que componían el suelo arcilloso. O sea, lo que había ahí, chavalos, era una hidrólisis básica, ¿verdad? De la grasa. O sea, lo que estaban haciendo es una saponificación, nombre que ustedes ya conocían, ¿verdad? Dice, esta sustancia compuesta por ácidos grasos, ¿verdad? Grasa animal e hidróxido de potasio, ceniza y agua, dan lugar al jabón. Entonces, se supone, ¿ok? Que a estas cosas o a esto se le llama o sea, a la reacción se le llama la saponificación y ellos descubrieron que lavándose con eso quedaban más limpios y la ropa también. Entonces, de ahí saponificación, la reacción que producía la sustancia que limpiaba. Y saponen probablemente o presumiblemente, según la tradición, de ahí, saponen, jabón, ¿verdad? Y tiene que ver, se supone, con la leyenda italiana, con el Monte Sapo. Ok, pero resulta que esta es una de las tantas leyendas, porque, ok, la libreta más antigua de laboratorio del mundo, muchachos, se la encontraron los que estudiaban estas culturas de Mesopotamia, ¿verdad? De los babilonios. Estamos hablando de que 2500 años antes de Cristo, ojo, en una de las tablillas o en varias de las tablillas que se encontraron, ¿verdad? Venía una receta para hacer jabón, chavalos. ¿Cómo lo hay? 2500 años. La leyenda del Monte Sapo está muy tuanis, pero de ahí, usted se imagina lo que era ir al laboratorio con una cosa de estas y con un cincel y tomar los apuntes ahí, qué madre, ¿verdad? O sea, me imagino que uno no llevaba la libreta al laboratorio a todo lado, ¿verdad? Toda la vida, afirmo. Toda la vida, por ejemplo, ¿verdad? Pero después de que la estructura cuneiforme, o la escritura, perdón, cuneiforme fue, digamos, traducida, pues lo que dice aquí la lámina, ¿verdad? Que se mezclan de este modo, lo leen ahí abajo, muchachos. Es que a mí me estorba, no sé Sí, cómo, se ve, profe, tranquilo. es que no puedo quitar ¿cómo hacen ustedes para quitar la pestaña del Zoom? Está abajo, ¿no? Ah, bueno, suave, ya la moví. Se debe mezclar una parte de aceite y 5 de potasa, o sea, potasa para ellos era la ceniza, pero la ceniza de haber quemado algo, ¿verdad? Y ahí quedaba básico aquello. De este modo se obtendrá una especie de pasta que librará el cuerpo de la suciedad más que empleando solo agua del río. Claro, ustedes se imaginan cómo era ese primer jabón. Sin ningún control de nada. Entonces yo me imagino que sí, que claro que se quitaban la suciedad porque pues llevaban la sal de un ácido graso ahí. Pero si no controlaban la alcalinidad, ¿se imaginan las irritaciones de piel de estos maes?
Entonces, los primeros jabones, ¿verdad? Y lo dice la siguiente lámina, eran como unas mezclas que tenían todavía un poco de grasa y que tenían pues, el hidrolizado, los ácidos grasos hidrolizados y con carga negativa. Pero vea que estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Ok. Bueno, la famosa ciudad de Alepo, que era un antiguo territorio fenicio también en el África, ¿verdad? Vean, sigue fabricando hasta hoy día, ¿verdad? El jabón, ¿verdad? Con la misma receta tradicional. Ok. Este jabón de Alepo es muy famoso a nivel mundial y es viejísimo. Mucha gente lo busca comprar, ¿verdad? Que se lo traigan, ¿verdad? Porque es un jabón muy agradable, es un jabón muy suave porque es un jabón a base de aceites de oliva y laurel, ¿verdad? Ya veremos que después por los barcos y los mercaderes este tipo de jabón llegó a Marsella y Europa y se fundaron las grandes jabonerías. Ah, bueno, ahora usted va al súper y usted sabe que hay jabones de muchos precios y que son muy baratos muchos. Bueno, una época en la historia de la humanidad donde comprar una barra de jabón era comprar algo así como una cadena de oro, o sea, era digamos, un utensilio de lujo y la gente que no se bañaba con jabón todo el tiempo, sino solo para ocasiones muy especiales. Bueno, vean lo que dice aquí abajo, esto es lo que está más interesante. Los primeros jabones, como yo les decía, de la historia eran emulsiones jabonosas líquidas. En Alepo se introduce el proceso de saponificación ya con algún control, chavalos. Se usaba el aceite de oliva y de laurel. De este modo aparece el que se cree que es el primer jabón duro en pastilla del mundo, el jabón de Alepo. Bueno, a raíz de las cruzadas, como ya les dije, de los mercaderes que andaban en los barcos vendiendo cosas, los fenicios eran buenos para eso, ¿verdad? La producción de jabón se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a Italia, por ejemplo, jabón de Marsella. O al famosísimo, ustedes no se acordarán, pero sus abuelos tal vez sí, del famoso y caro y deseado jabón de Castilla, que todavía se produce, que es un jabón acabado con aceites y con otras cosas más, que era muy agradable, ¿verdad? Y que de ahí era milenario porque los españoles y los franceses hacían esto desde hace unos 1500 años. Bueno, en Egipto la cosa era un poco diferente, ¿verdad? Ellos no descubrieron o no utilizaron un jabón, aunque la interacción con otras culturas, ¿verdad? Les permitió saber que existían. Ellos más bien se brotaban con una mezcla obtenida de natrón, que era un carbonato de sodio, que sacaban de los lagos salados, como dice así, una arcilla, ¿verdad? Y los famosos altramuces, que son estos, ¿verdad? Que resulta que lo que daba esto era, digamos, un olor, una fragancia. ¿Ok? Egipto, Profe, sí, perdón, pero ¿qué es eso? ¿Como un tipo de semilla o algo así? sí, es un vegetal. Ah, ok, Los gracias. altramuces eran un tipo es un tipo de grano, ¿verdad? Que ellos machacaban y después del tratamiento con las arcillas, ¿verdad? Para quitarse probablemente el sudor y la suciedad, como que les daban un acabado, una fragancia. Bueno, los egipcios, perdón, situaban la limpieza por encima del decoro. Vean ustedes qué interesante. Tenían aparatos como estos para eliminar el vello, o sea, tanto los hombres, o sea, ellos eran los egipcios, chavalos, muy vanidosos. De hecho, eran de las culturas antiguas que más cosméticos usaban. A falta de jabón, como ya hemos dicho, los egipcios no conocieron el jabón, pero sí la mezcla del natrón, las cenizas, ¿verdad? Y los altramuces. Dice, para ducharse un sirviente situado detrás de una especie de mampara para preservar la intimidad del bañista, vertía agua sobre la cabeza, ¿verdad? Que les vertían mucha agua porque de ahí ellos se pasaban una frotada de cada una de estas cosas. ¿Ok? Bueno, hablemos de los egipcios, porque rápidamente, porque hay que hablar de los egipcios, de ahí, porque es la cuna de la química antigua, ¿verdad? O sea, ellos experimentaron con muchas sustancias para usar la transformación de las sustancias químicas en su diario vivir. De hecho, la palabra química, o sea, la palabra se supone, porque también dicen que viene de Babilonia y de otros lados las raíces, pero se supone que viene de Quemella,
que significaba la transmutación de la tierra. Bueno, para que se den ustedes cuenta, ustedes saben quiénes fueron los que hicieron la primera cervecería gigante, bueno, los babilonios, ¿verdad? Pero la cervecería más grande, ¿verdad? De la que se tienen, digamos, los suficientes evidencias, digamos, arqueológicas era de los egipcios. Ellos denominaron situm, ¿verdad? A algo que era en la dieta cotidiana. El vino, digamos, era para las clases altas porque era más caro, ¿verdad? Pero el famoso situm, ¿verdad? Egipto tenía unas cervecerías enormes, ¿ok? Y la cerveza la tomaban todos los días, por ejemplo, ¿verdad? Hay una frase que aparece en una de estos templos que dice que es como un tratado médico, ¿verdad? Y dice que a los niños pequeños, ¿verdad? Hay que darles una pequeña cantidad de cerveza todos los días porque es bueno para la salud. Algo así es lo que dice, imagínense, ¿verdad? Así que si ustedes creen que toman mucha birra, no, estos tomaban más. Ok, entonces como buenos comerciantes de ida, dado que el precio del cereal era caro, utilizaban una variedad después de trigo, como la espelta y la malta, ¿verdad? Y entonces, man, lo de las cervezas artesanales no es un invento nuestro, chaval. Ellos empezaron a dejar fermentar estas cosas y después les agregaban azafrán, miel, jengibre y comino para darle sabor y color. Entonces, cuando un egipcio estaba trabajando ahí, el que no era de la alta realeza y tenía sed, lo que tomaba, ¿verdad? Era una especie, ¿verdad?, de cerveza. Pero de nuevo, el arte de embalsamar los muertos y la parte cosmética, se cree que los egipcios descubrieron los primeros desodorantes, ¿verdad? Era muy avanzada en todo lo que fue el imperio egipcio, ¿ok? Por eso es que se le considera la cuna, digamos, de lo que es la química antigua de ellos. Ok, ya vamos a terminar por hoy para que descansen, chiquillos. Pero vean qué interesante, en otro lado del planeta, ¿dónde estaban los celtas? ¿Alguien sabe dónde vivían los celtas? Y con eso averiguamos si están dormidos o no, chiquillos. No, profe, yo no sé la verdad. Nadie sabe dónde vivían los celtas. Ay, chiquillos, hay que ver menos Netflix y leer otras varas, mae. Ok, los celtas son pueblos que vivían en el norte de Europa, ¿verdad? Gran Bretaña, una parte de España, una parte importante de Francia, ¿ok? Pero los celtas utilizaban la grasa de cabra, ¿verdad? Y las cenizas de abedul, que es un árbol, para fabricar jabones. Usaban una especie de jabón elaborado a partir de grasas de animales perfumadas. Crearon un preparado para el cutis femenino y una crema que aclaraba el cabello a los hombres a base de agua y cal. Seguro también eliminaba el cabello, pero bueno, lo aclaraba sí un poco. Lo cual me extraña porque hay un montón de celtas o algunos de los tipos de celtas eran machos, ¿verdad? Entonces no sé. Más una sustancia a modo de brillantina. Entonces, ojo, bueno, esto es un castro, ¿verdad? Así se llama. Y era bueno, un castro es, perdón, el castro es el pueblo que tiene un montón de estos. Esto se llama una payosa. Ahí era donde vivían los celtas. Resulta que tenía un primer piso donde estaban los animales. O sea, todas las vacas, los chanchos, las cabras, todo lo que tuvieran vivía en el primer piso. Y tenía lógica, ellos dormían en el segundo piso. Porque los animales en la noche se calientan, ¿verdad? O generan calor. No sé cómo hacían para dormir de la hediondez, pero calor tenían. Entonces los animales eran la calefacción. Recuerden que les dije que ellos vivían en Inglaterra y en el norte de España, en el norte de Francia. Y como yo vivía ahí, chavalos, en el norte de España, les puedo decir que sí hace frío. Y sí necesitaban este tipo de habitación para calentarse. ¿Ok? Vean que esto es en el 900 antes de Cristo y esto se supone, o los celtas se supone, chavalos, que eran una de las culturas bárbaras. Y sin embargo ellos eran capaces de generar sus preparados. Ahora bueno, vamos a devolvernos un toque para ir cerrando. Vamos a devolvernos aquí. Vean que desde el 2500 antes de Cristo se hablaba, ¿verdad? Ya de una manera formal del jabón.
Y como dice aquí la frase, se supone que uno de los primeros productos que los humanos, una vez que ya fueron sedentarios, descubrieron fueron los jabones, chavalos. Probablemente esto con las expediciones, esto con las tradiciones o las guerras y demás, ¿verdad? La información acerca de estos jabones se fue pasando de cultura en cultura y después cada una de estas culturas, ¿verdad? Y otras que veremos la próxima clase, chavalos, se fueron pasando las recetas, ¿verdad? Y cada una de las culturas fue modificándolas, ¿ok? Pero orígenes del jabón o uso o digamos información, no solo información, sino documentación acerca del uso del jabón en culturas muy antiguas, vean, desde hasta hace 4000 años antes, ya existe, ¿ok? Probablemente, como les digo, la información pasó de una cultura a otra, ¿verdad? Es extraño que los egipcios, ¿verdad? No tuvieran un desarrollo muy grande en esto, pero todas las otras culturas, sobre todo las culturas árabes y las que estaban en Europa, tenían como su propia receta del jabón y de productos de este tipo que tenían que ver con ácidos grasos, o sales de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, claro, hay muchos orígenes del jabón, sí, ¿verdad? Pero probablemente todo comenzó por aquí, ¿verdad? En Babilonia, 4000 o inclusive 5000 años antes de Cristo. Después se fue pasando a las otras culturas, chavalos, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí tenemos los fenicios, ¿verdad? Que los fenicios fabricaban también con aceite de oliva y soda cáustica, ¿verdad? Una especie de jabón que era más líquido que sólido, ¿verdad? Los griegos y los etruscos también, ¿verdad? Generaban un aceite, un jabón como in situ, ¿verdad? Con aparatos de estos se frotaban. Y pueblos germanos y galos tenían su propia versión del jabón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el jabón era, según el historiador romano Plinio, un invento galo, ¿ok? Los galos fabricaban sus jabones con cenizas de haya, iseo o grasa de jabalí. ¡Qué hediondez, Dios mío! Y lo usaban, según Plinio, para teñirse sus largas melenas de rubio pelirrojo. No me quiero imaginar a lo que olían esos maes. El olor a grasa rancia, ¿verdad? Les resultaba bárbaro a los romanos. Claro, porque de seguro no hidrolizaban bien las grasas del chancho y se las restregaban por todo el cuerpo si estos maes no olían bien. Entonces, muchachos, la próxima clase el viernes, vamos a terminar un poquito la historia ya de la parte de detergentes. Vamos a ver un poquito más del jabón en América. Y con eso terminamos la historia de los surfactantes. De hoy en 8, si Dios quiere, yo creo que de hoy en 8 tendremos a Don Miguel. ¿Ok? Y ya hablamos de algún tópico que él nos quiera dirigir. Y además vamos a hablar de los trabajos finales. Bueno, chiquillos, aquí llegamos, hasta aquí llegamos, así que espero que les haya sido interesante la clase de hoy, ¿verdad? Un poquito pesada al principio y un poco más curiosa hacia el final. Y nos vemos el viernes, ¿verdad? También por Zoom. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Está bien.